Bienvenidas hermanas a esta segunda semana introductoria de nuestro devocional, Los planes de Dios para mi vida. Que el Señor les bendiga, me da gusto poderles saludar nuevamente en esta segunda semana que podemos seguir con nuestro devocional. No sé qué te ha parecido este devocional, qué ha pasado en tu vida, si Dios ha hablado, que yo estoy segura que sí. Recapitulando un poco lo que vimos y en mis propias palabras puedo decir que he aprendido y conocido a Dios como ese refugio, como ese escudo, ese protector. Así que déjanos en los comentarios qué te parece, si tienes alguna duda, una pregunta, simplemente mándanos un saludo, pero queremos ver que estás vivo de aquel lado, que te está gustando, que lo estás viendo. También si no te gusta es muy válido, pero nos sirve para alimentarnos también. Muy bien, esta segunda semana tiene como título La herencia que recibimos y la que dejamos. Y si tú tienes tu manual y viene un link al inicio de cada capítulo, de cada episodio, lo puedes teclear, puedes entrar a ese link y ver un pequeño video que la hermana que escribió el libro, la hermana Alicia, tiene para nosotros. Si no es así, no hay ningún problema. Pero a grandes rasgos te platico un poco, habla acerca de la herencia que le dejaron sus padres y a su vez sus abuelos. Y no sé si a ti te han dejado alguna herencia, tú ya hayas dejado alguna herencia a tu familia. A veces pensamos que le puedo heredar a tal persona, tal vez le voy a heredar mi casa, a mis zapatos, mi ropa, a veces se puede heredar, aún en vida lo hacen, anillos, joyas, no sé, cualquier cosa que sea significativo, más que un valor monetario, es un valor sentimental que le podemos dar. Pero también hay quien puede heredar deudas, hay quien puede heredar problemas, o hay quien nos deja muy marcado en nuestro corazón palabras. Algunas son cicatrices, algunos golpes, algunos momentos dolorosos por los que pasamos con la familia. Podríamos pensar cómo han sido nuestros padres, cómo han sido tal vez nuestros abuelos, pero no sé en qué punto de tu vida o en qué etapa te encuentres, pero también te toca pensar tal vez cómo estás siendo tú como padre, como tía, como tío, como abuelo, no lo sé, como hijo, como sobrino. Y en esta parte del manual nos hace una pregunta que me hace mucho hincapié en mi cabeza. ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿Qué es lo que yo, Judith, voy a dejar a las personas que vienen detrás de mí, a las personas que ya están a mi lado? ¿Qué es lo que yo tengo para darles? Y la Biblia nos da un ejemplo. La Biblia es tan hermosa y nos habla parecido a lo que vivimos día con día. Nos habla de una familia muy hermosa, la cual estaba conformada por la abuelita, la mamá y el nieto. Y la abuelita se llamaba Loida, la mamá Eunice y el pequeño se llama Timoteo. Y nos habla de la herencia que se vive en este hogar. Era un hogar que nos mencionan las escrituras. Si tú tienes tu Biblia, puedes leer el pasaje de Timoteo y darte una idea. Pero a grandes rasgos nos habla la palabra que Loida y que Eunice eran judías, eran creyentes de la palabra del Señor, y que el padre de Timoteo no menciona su nombre, solamente dice que era griego. Por lo tanto, asumimos que él no era cristiano, que él no era creyente más bien del mensaje de Jesucristo como Salvador. Pero sin embargo, estas dos mujeres se pusieron en pie y comenzaron a trabajar en la vida de Timoteo y influirla grandemente, a compartirle la sabiduría. Si bien sabemos, antes la mujer era encargada de la educación de los hijos y también de la vida espiritual. Iban tan de la mano. Sí te doy estudios, pero sí te instruyo en la palabra día tras día. La meditaban, la preguntaban. No sé si eso tú haces en tu casa, tal vez con tus hijos, o tal vez tú como hijo quieras hacerlo. Y
el apóstol Pablo viene como misionero a esta ciudad donde se encontraba la familia de Loida, que era Listra, y comienza a ver a esta familia y dice que queda impactado porque ve algo grande en esta familia. La herencia que la abuela Loida deja a Timoteo es, número 1, una fe no fingida. Y qué interesante que era una mujer de fe, pero le da otra connotación enseguida Pablo y dice que era una fe no fingida. A veces pasamos por momentos de dificultad, por momentos difíciles donde tal vez tenemos problemas, deudas, no sé, y en lugar de bendecir a Dios, en lugar de ponernos a orar, a veces hasta buscamos otras cosas, y eso las personas que están en nuestra casa también lo ven. Ven que a veces mentimos, tal vez nos vienen a buscar y hasta le decimos, dile que no estoy, y va el pequeño, la pequeña, joven y dice mi mamá que no está. Y comenzamos a dejar herencias también en aquellos hijos, en aquellas personas que nos conocen. Pero Loida no era así. Ella dice que le dejó una fe no fingida. Busca de Dios. Yo me imagino que le decía a Timoteo, yo me imagino que se ponía a orar con él, le enseñaba de la palabra, tal vez versículos. Yo creo que la abuela Loida plantó las raíces de fe en el hogar de Timoteo. Y qué importantes son esas raíces para que pueda crecer y dar fruto. La herencia de su madre Eunice. Sí, podíamos imaginar un poco que el papá de Timoteo no era cristiano, o no era creyente, mejor dicho, qué difícil sería para Eunice buscar de Dios. A veces hay personas en nuestra familia que no son creyentes, sobre todo es muy difícil cuando el esposo no lo es, porque pues tienen autoridad en la casa y a veces no puedes salir, no puedes ir a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién vas? Esos mentados hermanitos te quitan el tiempo, te quieren lavar la cabeza, y a veces se vuelve un poco complicado para tu vida y tú, Señor, pero es que yo tengo fe en ti, ayúdame, y a veces se vuelve esa parte difícil. Pero Eunice no desistió, si ese es que fue el caso, o tal vez podíamos pensar que tal vez ya no estaba ese varón, tal vez había fallecido. Y muchas hermanas tal vez se encuentran en esa situación donde les toca solas llevar a cargo su casa por diversas circunstancias. Tal vez el hombre se alejó, tal vez aquella persona dejó de ayudar y la hermana tiene que hacer un doble esfuerzo por trabajar. Pero también qué importante es que Eunice estaba tan preocupada por la vida espiritual de Timoteo, no la descuidó, no la dejó a ver en qué cree. Si bien para una esposa que es creyente y un esposo que no lo es, resulta algo complicado. Vamos a ver 3 puntos que recibió Timoteo, este joven que tenía una gran familia. Y podemos ver, número 1, que su abuela Loida y su mamá le enseñaron la fe. Dice la palabra del Señor que no podíamos hacer nada si no tuviéramos fe. No importa de qué tamaño es tu fe, dice su palabra, que fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Es la semilla más chiquita. Podíamos hablar con aquellos problemas. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada las montañas, esos montes grandes? Y podíamos decirles, échate a la mar, y se iban a ser removidos. Podíamos vencer aquellos problemas. Qué importante es que a los hijos, a la familia, al esposo, la esposa, a los sobrinos, les enseñemos que nuestra fe está en Dios y confiamos en Él. Segundo punto, la Biblia. El pasaje de 2 Timoteo 13:14 nos muestra también una faceta de esa herencia, que su madre se ocupaba de que Timoteo conociera desde pequeño. Y esto me gusta mucho, el trabajar con los niños me hace ver esa palabra del Señor cumplida. Dice, instruye al niño desde que fuera pequeño, y cuando él sea grande, él sea viejo, no se apartará. Aquellas palabras se quedan marcadas. A mí me hablaron del Señor cuando yo era muy chiquita. Sí, crecí en un hogar que era cristiano. Fue una decisión propia seguir al Señor, pero estoy segura que aquella parte que me enseñaron de pequeña formaba esas raíces para que yo creciera, me alimentara en el conocimiento de la palabra.
Tal vez tú no estás tan pequeño ya, tal vez tengas hijos más grandes, tal vez ya tengan sus propias familias, sus propios hijos, pero qué importante es poderles inculcar la palabra, decirles un versículo, aprendérnoslo, leer la Biblia junto con tu familia. Es la herencia que también le dejaron a Timoteo. Y también el tercer punto, nuestro manual dice alas, pero yo le pongo el caminar en Dios. A veces nuestros hijos tienen que tomar retos dentro del ministerio y van con los padres, es que papá, yo quiero servir, yo quiero ser como el hermano que está enfrente, como la que canta, como el que toca, como el que predica, yo quiero ser pastor. Y a veces los papás y les cortan esas alas y les dicen, no, tú estás muy pequeño, dedícate a otra cosa, tú juega, tú no sé. Y nos estamos dando cuenta que a lo largo se están alejando del Señor. Cuando más vemos que tienen problemas, ellos ya no se acuerdan de Dios. Y fíjense, Timoteo era pequeño y Pablo hacía viajes misioneros. ¿Se imaginan en aquel entonces cuánto tenían que tardar para viajar a aquellos países? Iban y predicaban el evangelio. Cuando su compañero de Pablo fallece, se va a Bernabé, va a la casa de Eloida, de Eunice, y les pide a Timoteo para que lo acompañen a que ellos viajen. ¿Y saben qué? Timoteo fue un gran predicador, un predicador en potencia. A mí me gusta ver a los niños cuando están en la alabanza, cuando dan su clase, cuando dicen un texto. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña y estaba igual. Ahora veo los años y me veo tras un micrófono predicando y me da gozo ver que aquellos pequeños son la iglesia de hoy. Les decía, tal vez no importa, sean grandes, sean chiquitos, tus hijos, tu familia pueden conocer del Señor. Un hijo a quien Dios había preparado, un hijo a quien Dios había usado y a su abuelita, a su mamá, para darle la mejor herencia, el conocimiento de la palabra del Señor. Muy bien, para resumir, ¿qué nos enseñan estas mujeres, la abuela y la mamá de hoy? 1. La importancia de vivir una fe auténtica, una fe que no incluye otras cosas. Cuando estamos en problemas, tal vez, dice, cuidado con prometer lo que no vamos a cumplir. A veces mentimos, ¿verdad? Nos habla de la honestidad. Uy, cuidado cuando nos quedamos con el cambio de las cosas. No importa la edad que tengas, tal vez el cambio sea del esposo, de mamá, de papá, no importa. Eso también nos habla de una fe que no es buena. Y la amabilidad, cómo somos con los demás. Nos conocen como la tía enojada, como la hermana que siempre está de malas. No le hables porque tiene cara de limón agrio. A veces somos ásperas y en lugar de dar amor, somos groseras. Segundo punto, la necesidad de conocer y transmitir la Biblia. Cuando tú conoces la Biblia, tú vas y hablas. Eso fue lo que hicieron estas mujeres. Tercero, la necesidad de recordar que nuestros hijos, toda nuestra familia, no son nuestros, sino que Dios nos los permite y que sigan en el plan que Dios tiene para ellos. Yo creo que eso es lo más importante. Nuestra hermana nos escribe unas preguntas y dice, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta una mujer cristiana cuando su esposo no lo es? Yo puse tal vez no asistir a la iglesia, tal vez le puede costar su fe, que los hijos no quieran ir, al ver que el papá no va, van a decir pues yo porque sí, va a ser complicado, pero déjame decirte que no es imposible. Conozco a muchas mujeres que después de doblar sus rodillas, aún ese esposo duro está ahí en la casa del Señor también adorando, doblando su rodilla. Dice, escriban ejemplos de lo que puede ser una fe fingida. Pues yo puse hablar palabras que no son correctas y no llevar una vida conforme a la que el Señor nos dice. Veamos un poco, tal vez mentir, tal vez comportarnos de una forma deshonesta. ¿Qué cosas concretas creen que puede haber visto Pablo en el hogar para quedar tan impactado? Yo puse que el amor y la fe, lo principal, el amor al Señor, la fe, esa fe no fingida que nos habla tanto. Nos trae un apartado que dice para llevar en tu mochila. Si tú puedes sacarle copias o tú agarra una hoja en blanco, escríbela, y a mí me gustaría que la pegues en tu refri, en tu puerta, donde quieras, y dice que hagas una lista de aquellas cosas o actividades que puedes implementar tú en tu hogar para comenzar o mejorar la enseñanza bíblica en tu familia. Te voy a mencionar unas: orar en familia, leer la Biblia en familia, asistir a la iglesia,
colocar los textos bíblicos en casa, ver las transmisiones, hablarle de Dios a tus hijos, a tu familia, escuchar alabanzas, hablar de la palabra, ver películas o series cristianas, ahora hay muchas, y ser ejemplo con lo que nosotros estamos diciendo, que tú vivas lo que estás hablando. Y esta es la lección de hoy, no sé qué te haya parecido, doy gracias a Dios por tu vida y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga.